Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad puertorriqueña. Y bueno, en estos días hay muchos temas controversiales que se están discutiendo. Yo voy a tratar de mantener este podcast en contenido que a mí me parezca que sea realmente análisis y que sirva para, bueno, pues para hacer una contribución. No estamos nosotros aquí en el negocio de inventar titulares ni noticias para llamar la atención, pero hay cosas que están pasando y mientras en Puerto Rico, como digo yo, vuela una mosca y la opinión pública se va detrás de la mosca, nos entretenemos en esas controversias llanitas y pequeñas de que aquel le dijo, de que yo sé, que no te creas, que te voy a chotear. eh, pues no estamos viendo realmente las controversias de fondo. Me ha parecido, sin embargo, muy interesante que el gobierno, que se ha montado obviamente en la ola del éxito que tuvo como actividad artística internacional, la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico por 2 meses y medio, pues aprovechó para esta semana hacer una serie de anuncios sobre eventos internacionales que van a tener a Puerto Rico como sede el año que viene. Se anunció que viene un evento de baloncesto femenino, me parece, pero el que más ha llamado la atención por la relevancia que en la cultura puertorriqueña tienen este tipo de certámenes es el anuncio de que Miss Universe va a ser el certamen internacional, va a tener a Puerto Rico como sede el año que viene, en el mes de noviembre año 2026. Y bueno, sobre esto hay diferentes opiniones, hay diversas formas y puntos de vista. Yo les tengo que confesar, sin nada por dentro de crítica a quienes siguen ese tipo de contienda o de concurso, que en mi caso particular, pues no es algo que llama tanto mi atención, nunca ha sido así. Pero no tengo nada en contra del fervor y del entusiasmo con que grandes sectores de nuestro pueblo acogen estos certámenes y la competencia. Y si la puertorriqueña que esté ese año llega entre las primeras finalistas, o si la eliminan temprano y la competencia de traje de noche con la competencia de traje de baño. Al pueblo puertorriqueño, como a otros pueblos también del mundo, por ejemplo en las Filipinas, que además comparten la historia de haber sido colonia española con Puerto Rico, les fascina ese tipo de... y el concurso de Miss Universe, cuando se transmite, pues rompe todos los ratings de televisión esa noche, se paraliza, no hay nada más cercano, quizás con la excepción de una final de un reality show como La Casa de los Famosos, en la que esté participando alguna personalidad puertorriqueña. Y por eso, pues yo, ¿verdad? Puedo comprender, yo tenía cuando estudiaba en los Estados Unidos, hace muchos años ya, un amigo que como yo estudiaba ciencias políticas, él lo hacía en la Universidad de Minnesota, pero nos habíamos conocido desde los tiempos del Colegio de Mayagüez como estudiantes subgraduados y nos manteníamos en comunicación. En aquella época en que yo estudiaba en Estados Unidos no había como ahora las videollamadas, ni siquiera existía tan desarrollado como ahora el email, aunque ya existía. El Internet no era ni siquiera una décima parte de lo que ha venido a ser hoy día y como eh, nos hemos desarrollado dependientes de esa plataforma de las comunicaciones. Pero recuerdo que este amigo, hablando sobre esta fascinación de los puertorriqueños por los concursos de belleza, me decía, Ángel, lo que pasa es que los concursos de belleza, las competencias olímpicas eh, y este tipo de participación en la que Puerto Rico tiene acceso sin ser un país, sin ser un estado quiere decir desde el punto de vista de la ciencia política un país independiente y soberano, ¿verdad? No estoy hablando de un estado de la Unión estadounidense o americana. Pues son los pequeños nichos en los que se puede manifestar, en los que se puede palpar la nacionalidad puertorriqueña. Porque Puerto Rico, aunque no es un país independiente,
es una nacionalidad. Los puertorriqueños somos un pueblo diferente a todos los demás pueblos del mundo, parecidos sí a los pueblos que comparten con nosotros el pasado colonial español, nuestro idioma, nuestra religión, pero con suficientes diferenciaciones, no solamente en términos de territorio, sino también de cultura y de comportamiento, como para que un puertorriqueño no sea lo mismo que un cubano, o que no sea lo mismo que un venezolano, o no sea lo mismo que un peruano, por ejemplo. Y esa es una nacionalidad, ¿verdad? El ser una nacionalidad, una nación, no es un concepto político jurídico. Esto yo lo enseño en mis clases de ciencias políticas básicas. Es un concepto cultural, principalmente sociológico y cultural. Y Puerto Rico, cuando usted examina nuestro pasado, nuestra historia y nuestro presente, tiene todas las características de una nación. Pero como es una nación que no es Estado independiente, que no es país, en el término técnico de ese significado, pues entonces cuando nos permiten participar en competencias internacionales, deportivas o de índole como los concursos de belleza, ahí se manifiesta con más fuerza y los puertorriqueños atesoramos más que otras nacionalidades esos pequeños espacios en los que puede existir sola la nacionalidad puertorriqueña. Y por ejemplo, cuando un atleta puertorriqueño gana una medalla y tocan el himno de Puerto Rico en el medallero, y lo tocan sin que, como ocurre en Puerto Rico, tenga que ser seguido del himno de los Estados Unidos, pues eso genera una reacción en la que el puertorriqueño siente profundamente esa realidad que aunque inconscientemente muchos la niegan o no la quisieran aceptar, pues es evidente. Y entonces, bueno, pues además está el discurso de que el concurso tiene una difusión internacional en televisión que le va a dar a Puerto Rico una proyección, especialmente como destino turístico, luego del realce que le ha dado la residencia de Bad Bunny. A Puerto Rico ha llegado gente que jamás en la vida hubiesen pensado venir a Puerto Rico detrás de los espectáculos que se presentaron aquí. Y ese ha sido siempre un gran justificante de la inversión de 10 millones de dólares que se va a hacer por el gobierno de Puerto Rico en esa sede del concurso Miss Universe. También está el tema de si la industria turística está preparada, si tenemos el número adecuado de cuartos noche, de habitaciones de hotel. Me estuvo muy curioso porque la última vez que Puerto Rico fue sede de Miss Universe, teníamos casi 11.500 cuartos de hotel y 20 años después, porque esto fue en el 2002, 22 años después, lo que tenemos son apenas 15.000 cuartos de hotel, es decir, que hemos crecido muy poco en las habitaciones de hotel. Pero claro, en el camino han llegado estas otras formas de alojamiento que llamamos alquileres a corto plazo y que ha venido a salvar a destinos como Puerto Rico, que están muy subdesarrollados en términos de hoteles y de cuartos de hotel para poder ser sede de eventos masivos internacionales y hay casi 20.000 ya eh, espacios de alojamiento que responden a esta industria de los pequeños de alquileres a corto plazo. Entonces, bueno, todo esto pareciese hasta cierto punto algo positivo para Puerto Rico. Yo no puedo pensar en nada que pueda decirse que es negativo para Puerto Rico de ser sede de este evento, salvo la crítica que se pueda hacer por los sectores que tienen unas oposiciones filosóficas a los concursos de belleza, de si es o no lo que corresponde a la imagen de la mujer moderna en el siglo XXI, de si mantienen a la mujer como objeto y no permiten una concepción un poco más amplia de las mujeres en igualdad a los hombres, etcétera. Pero fuera de esas críticas, la verdad es que no se puede decir nada negativo de que venga gente de todas partes del mundo y que desde Puerto Rico se transmita por televisión a todas partes del mundo, tal y como Amazon rompió récords con la transmisión en su plataforma del último de los conciertos de Bad Bunny, la famosa ñapa. La gobernadora,
que está necesitada de una buena proyección política y de ya casi al cumplirse 10 meses de su gestión al frente del gobierno, ya camino al año, ¿no? Pues necesita contrarrestar con noticias que puedan caer bien en la opinión pública temas como los aumentos de todos los servicios que estamos experimentando, como la lentitud de la reconstrucción y de los proyectos cruciales para usar los fondos de reconstrucción, de la modernización de la red eléctrica y todo lo demás que hemos discutido tantas veces aquí. Como cualquier político, se hizo dueña del anuncio. Después de todo, Turismo va a pagar 10 millones de dólares por esto. E hizo todo una proyección junto con sus hijos y con su esposo y con los allegados a su gabinete. eh, y, y bueno, intentó que esto tuviera una proyección mediática que estoy, sin embargo, seguro que ha llegado a algunos sectores de la opinión pública que, como digo, eh, pues son muy fanáticos de estos eventos. Sin embargo, yo no hubiese esperado, o quizás sí, que la oposición pública principal al anuncio de este concurso en Puerto Rico viene del partido político de la gobernadora y de voces que se expresan desde el movimiento anexionista, desde el movimiento que en Puerto Rico llamamos el movimiento proestadidad o el estadoísmo. eh, el sector de los más de línea dura del Partido Nuevo Progresista y de a favor de la estadidad son los que se sienten insultados y han sido críticos. Eh, Gente como por ejemplo mi compañero analista Luis Dávila Colón, que básicamente dijo que el anuncio de la gobernadora le servía en bandeja de plata a los enemigos de la anexión, una actividad para alejar a Puerto Rico de esa opción. Ya todos sabemos que hay todo este tema de si en Estados Unidos hay el ambiente o no hay el ambiente para que Puerto Rico sea un estado. Otros de un sector aún más conservador que el de Dávila Colón han estado ya llevando la cosa a niveles extraordinarios, ¿no? De básicamente de traición de la gobernadora al movimiento de estadidad. Y uno podría despachar esto si fuera un analista, ¿verdad?, del montón. Diría, bueno, lo que pasa es que la gobernadora está buscando su propio bienestar y pone por encima del interés de la estadidad, su interés político, su interés de reelección, su interés de darle una mejoría a su imagen pública. Y no es que eso esté equivocado, ese análisis, pero es lo obvio, ¿no? Eh, y así es como sucede. Esa es una de las quejas que han tenido siempre los seguidores del PNP y de la estadidad, que en los momentos cruciales, cuando a sus líderes han necesitado echar para adelante para mover la anexión, pues les ha faltado la disciplina o les ha faltado la convicción ideológica de en ese momento bloquear lo que no favorezca, ¿no?, a ese análisis. Y bueno, pues entonces está la discusión ahí de si qué es lo más importante, lo que le conviene al país o lo que le conviene a la estadidad. Todos sabemos que en el PNP esa es una discusión que se contesta ampliamente con que lo más importante es la estadidad. Sin embargo, miren, yo en otro momento quizás hubiese criticado a mis compañeros que se oponen a que el concurso sea en Puerto Rico, siendo ellos seguidores de la estadidad, pues porque es un asunto que no es negativo. Pero sin embargo, esta vez los entiendo, los puedo comprender, porque como les dije al principio de esta discusión, en esos espacios en los que existe la nacionalidad puertorriqueña, hacen incompatible la anexión, especialmente en estos tiempos, en los tiempos que se están viviendo en la Unión Americana, en los que plantear el que un Estado va a ser un Estado que funciona en español, que su gobierno eh,
funciona en español, que sus tribunales funcionan en español, que sus procesos gubernamentales son tan alejados de los procesos que se dan en la mayoría de los estados, cosas tan sencillas como una licencia de conducir, sacar una licencia de conducir o inscribirse para votar, va a poder integrarse a la Unión, es inconcebible. Y para estos críticos, eso es más importante. Y yo puedo entender por qué se oponen. Se oponen porque para que Puerto Rico pueda aspirar a que en el Congreso se considere la anexión, Puerto Rico tiene que no solamente tener gente a favor de la anexión, sino que tiene que de todas maneras integrarse, aculturarse, asimilarse a la cultura y a la forma de ser en términos generales de la Unión Americana. Y eso requiere que Puerto Rico no puede tener representación ni equipo olímpico. El que le diga a usted lo contrario está mintiendo. Y yo sé que por mucho tiempo se le ha repetido al pueblo puertorriqueño con la idea de que lo importante es ganar las elecciones. Este concepto de una estadidad jíbara, una estadidad en español, con un sistema educativo en español, con una cultura y un idioma distinto al idioma en el que funcionan los estados oficialmente, que no es el español ni ningún otro idioma que no sea el inglés, pero eso es una falsedad. Y, y desde el punto de vista de lograr ese objetivo, lo que debiera pasar es que un movimiento y un gobierno anexionista bloquee todas esas instancias en las que el pueblo puertorriqueño se resiste a la asimilación, se resiste a la integración. He escuchado, por ejemplo, en estos días unas discusiones inocuas sobre si un seguidor de la estadidad puede cantar con el mismo sentimiento o no la canción Preciosa, por ejemplo, de Rafael Hernández, y que Marc Anthony redefinió en términos de fama y además hace poco cantó junto a Bad Bunny. Bueno, claro que pueden cantarla como la cantan, como cantan, por ejemplo, en Hawái. La gente de Hawái, la música hawaiana, igual que se canta o que se canta música en alguno particular, en algún otro idioma, de el pasado cultural e histórico de lo que fueron los estados antes de convertirse en estados, especialmente los que vinieron de México. Pero la estadidad no funciona distinto al resto de los estados, y Puerto Rico y su anexión, su estadidad, no se va a considerar en el Congreso. No importa los votos que en Puerto Rico haya, hasta que allí no estén convencidos de dos cosas fundamentales. Primero, que Puerto Rico no va a ser una carga económica para el presupuesto de los Estados Unidos, sino que los puertorriqueños y la economía de Puerto Rico pueden financiar el costo de la estadidad. Y segundo, que Puerto Rico funcione igual que funciona el resto de los estados de la Unión. Es más, yo diría que inclusive el resto de los territorios, porque el único territorio que no funciona en inglés, que sus instituciones no corresponden a las instituciones que funcionan en los Estados Unidos, es Puerto Rico. Y mientras eso sea así, mientras haya un equipo olímpico, mientras haya una competencia internacional en la que Puerto Rico pueda participar independientemente, significará para el Congreso que Puerto Rico se resiste a anexarse. Y eso es lo mismo que mandar el mensaje de que la estadidad no es posible. Seguimos mañana.